Buenas tardes a todos y todas. Feliz día del cómic y del TVO, ¿no? que es hoy, 17 de marzo. Creo que es la segunda edición, ¿no? El segundo o el tercer año que se celebra. Y bueno, será evidentemente el día idóneo para hacer la presentación de un ciclo que ya comenzó a principios de mes, que va a estar durante todo este mes y abril, y seguramente algunos pases todavía colearán en el mes de mayo, o sea que a lo largo de 3 meses se podrán ver varios títulos que se han seleccionado para este ciclo que bueno, se viene gestando desde hace tiempo, se viene gestando prácticamente desde que Jordi Rever, aquí a mi lado, publicó en Cátedra su estudio, su ensayo muy amplio y enciclopédico que hace un recorrido por estas dos artes o por el camino cruzado, ¿no?, de estas dos artes que prácticamente, siendo muy flexibles, ¿no?, nacieron prácticamente a la par y evolucionaron también prácticamente a la par. Y bueno, se han tratado de hacer pues esos puentes, ¿no?, entre lenguajes, lenguajes que, bueno, tienen muchas propiedades comunes, pero también muchas propiedades que los diferencian ampliamente. Y que evidentemente en las últimas décadas es cuando hemos visto, a partir de la tecnología digital, evidentemente, cómo se ha, bueno, prácticamente las adaptaciones de cómic en el cine comercial, blockbuster de Hollywood, pues prácticamente han monopolizado las taquillas y han monopolizado las producciones, ¿no?, de los grandes estudios. Y claro, cuando planteamos este ciclo, ¿no?, cuando le planteé a Jordi que pensara de qué manera bueno, pues construir o armar un ciclo que pudiera más o menos abarcar, ¿no?, esas adaptaciones de TVO, de cómic que se han hecho a lo largo de todos estos años. Bueno, una de las premisas evidentemente era evitar lo más conocido, ¿no?, evitar todas estas expresiones últimas alrededor de las dinámicas y los universos de los superhéroes, sobre todo de la Marvel y de la DC. Y la sesión más hermosa, evidentemente, es la sesión que vamos a ver hoy. Es una sesión preciosa, la de Winsor McCay, uno de los pioneros animadores norteamericanos y una de las primeras, evidentemente, adaptaciones que se hicieron de tiras cómicas. Y bueno, yo quería que Jordi también nos contara, si quieres empezamos por el libro o empezamos por el ciclo. Vamos a empezar por el ciclo. Cuéntanos un poco, porque claro, toda la información y toda la cantidad, ¿no?, de producciones y de diálogos que se han producido, algunos más fructíferos, otros menos, unos de carácter muy gráfico, muy estético, otros de carácter, digamos, más secuencial o más dramatúrgico, más narrativo. Se hace realmente difícil establecer un ciclo que pueda tener esa mirada transversal y que de alguna forma sea, bueno, pues nos arroje, porque claro, son varias vertientes, ¿no? Entonces, lo planteaste un poco en bloques, ¿no?, ese ciclo, luego se han ido cayendo propuestas que nos parecían muy interesantes por diversos motivos, ¿no? Los motivos de las películas que al final llegan a un ciclo, pues, y se quedan por el camino son varios, ¿no? Y especialmente este ciclo no ha sido fácil encontrar los derechos de proyección y copias de muchos títulos que hubiéramos querido que estuvieran, pero aún así, bueno, creemos que de algún modo sí que ofrece esa visión un poquito más transversal y amplia, ¿no?, de las distintas épocas, culturas, geografías, etc. Sí, efectivamente, la idea un poco con este ciclo era dar un repaso a toda esa historia de encuentros y desencuentros entre el cine y el cómic, desde prácticamente los orígenes hasta la actualidad. Pero como bien dice Carlos, queríamos huir también de lo que todo el mundo puede encontrar en su multiplex, ¿no?, en su centro comercial, que son las películas de Marvel y DC. Vaya por delante que yo no tengo absolutamente nada en contra de ellas, de hecho las disfruto muchísimo, pero no era lo que teníamos pensado para este ciclo. El caso es que toda esa historia de diálogos ha dado películas muy diferentes, ha dado experimentos fascinantes, ha dado películas muy raras, ha dado películas que han sido auténticos éxitos cuando nadie esperaba que los fuera. Y esa heterogeneidad es lo que hemos querido abarcar en este ciclo. Un ciclo que tiene
una sesión tan bonita como la que vamos a ver hoy, de la que ahora hablaremos un poco más en profundidad, que nos remonta al mismo inicio del encuentro entre cine y cómic. Es prácticamente las primeras manifestaciones en las que se producen adaptaciones del cómic al cine, de la mano de un artista, de un genio, que trabajó tanto detrás de la página como detrás de la cámara. Y es un ciclo en el que también vamos a encontrar películas tan extrañas, pero a la vez tan fascinantes como La Popeye de Robert Altman, ¿no? O películas como El Protegido, que es probablemente la película que mejor habla del cine de superhéroes y del cómic de superhéroes sin recurrir a personas disfrazadas, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea que teníamos con este ciclo. También había una vertiente que para nosotros era importante, que era acudir a esos cineastas de renombre que en algún momento se habían puesto detrás de la cámara para rodar una adaptación de un cómic, caso de Mario Bava con Danger Diabolik, caso de Barbarella, de Roger Badam. Y la otra, ¿cuál era? Se me ha ido de la cabeza. La tercera que teníamos. ¿Has dicho Robert Altman? ¿Has dicho Robert...? Sí, no. Modesty Mario Blaze. Bava. Modesty Blaze era la tercera en esa tríada. Entonces, bueno, pues creo que es un ciclo que es muy interesante. Creo que es un ciclo que da una idea de cómo ha sido esa serie de relaciones entre cómic y cine, en la que hay perspectivas, como ha dicho Carlos, muy distintas de cómo aproximarse a la viñeta, en el que hay directores que directamente se ponen a experimentar con el cómic en pantalla, como pueden ser los directores de American Splendor, o en la que hay directores como Winsor McCay, que se van a poner, no solo van a poner sus cómics en pantalla, sino que se van a poner ellos mismos en pantalla para interactuar con ellos. Entonces, en fin, creo que es un ciclo, como mínimo, muy, muy bonito de ver. Bueno, ya en el propio estudio evitas, o porque bueno, vienes a decir que eso daría lugar a otro trabajo, ¿no? Aparte, entrar o profundizar en el universo más oriental, ¿no? Digamos, en las adaptaciones japonesas, coreanas, etcétera, etcétera, que vendría a ser un universo bastante aparte del occidental en este sentido, pero en el ciclo tampoco lo hemos querido dejar aparte, ¿no? Hemos introducido algunas producciones. Sí, en el ciclo no hemos perdido la oportunidad. Es cierto que bueno, este proyecto, el libro, al final dejé de lado toda la parte del manga y el anime, porque si no, un libro que ya tiene casi 500 páginas hubiera ocupado más de 1000 seguramente y ya se me hubiera ido de las manos por todas partes, ¿no? Pero en el ciclo sí que queríamos que hubiera una pequeña representación. Entonces tenemos, si no recuerdo mal, son 3 películas. Tenemos un clásico absoluto del anime japonés, como es Akira, dirigida por Katsuhiro Otomo, el mismo autor del manga. Tenemos Ichi the Killer, dirigida por Takashi Miike, una película muy fuerte, muy violenta, pero muy interesante, como todo lo que hace su director. Y tenemos Old Boy, que es quizá la película de culto más de culto, ¿no?, que tenemos en ese ciclo. Bueno, en este caso, una película coreana que adapta un manga japonés. Entonces, es una representación mínima porque, como bien saben, todo el mundo del manga y del anime daría para un ciclo per se o quizá para más ciclos, pero bueno, no queríamos dejar de que hubiera ese pequeño guiño también. En principio hay 3 producciones españolas, pero igual se van a añadir más al final, que serían la de Gran Vázquez, ¿no? Que vamos a tener a Óscar Aybar presentándola, a su director, y probablemente en un segundo pase también tengamos a Santiago Segura, que protagonizaba la película. También está Super López, que es una producción muy, muy curiosa de ese personaje legendario, ¿no?, de nuestra historia del TVO. Y luego hay una película documental que mezcla, ¿no?, que es una especie de híbrido y animación o adaptación del cómic, que es María y yo, de Gallardo, ¿no? Sí, de Miguel Gallardo. María y yo es un caso bastante peculiar. Es un documental muy pequeñito que se hizo pues, hace ya unos años. De hecho, Miguel Gallardo pues, murió hace un par de años, precisamente.
Y bueno, pues lo que hizo es dibujar en cómics, dibujar en novela gráfica, digamos, su día a día con su hija autista, ¿no? Entonces, son cómics que recogen ese día a día, esa rutina, y que luego son trasladados a la película, en este caso un documental, pues, pues un poco con estética de videodiario, pero también mezclado con imágenes de los propios cómics de Miguel Gallardo, o por lo menos los propios dibujos. Hay representaciones de cómo María hace distintas cosas pues, en dibujo, y digamos que es una adaptación bastante imaginativa. Y sí, luego tenemos al Gran Vázquez, que me parece que es una película a la que se le coge mucho cariño, porque quizá es la que mejor representa lo que es la tradición de la casa bruguera aquí en España. Es una película que tiene su dosis de nostalgia, pero que al mismo tiempo recoge muy bien todo ese ambiente que se daba en la Casa de las Ideas, en Bruguera, y al mismo tiempo trabaja mucho la picaresca española, ¿no? A través de ese personaje fantástico que es Manuel Vázquez. Se me ha olvidado, no eran tres, claro, que también está Mortadelo y Filemón, ¿no? Correcto. Que tuvimos a Javier Fesser presentando hace un par de semanas, ¿no? La película. Sí, Javier Fesser, que además ha adaptado Mortadelo y Filemón por partida doble. Lo hizo primero con aquella película en acción real con Benito Pocino y Pepe Villuela, que trabajaba mucho el cartoon, ¿no? La estética cartoon, pues muy en la línea de Javier Fesser, y luego hizo Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, ¿no? Esta película de animación 3D que en fin, son películas muy alineadas con el espíritu de los tebeos de Mortadelo y Filemón. Y bueno, y Super López, ¿no? Que al final es una película bastante ligera, bastante divertida, pero que no deja de reproducir ciertos aspectos del cómic de Jan, ¿no? Sobre todo esa obsesión por representar un poco la medianía, ¿no? Del español medio, ¿no? que es Juan López en los cómics de Super López, y que creo que eso en la película, sin ser una enorme película, es una película amable, divertida, creo que lo adapta bastante bien. Bueno, vamos a hablarnos un poco de la sesión que vamos a ver ahora, ¿no? Que son con 10 cortometrajes, ¿no? De este genio que fue Winsor McCay. Cuéntanos un poco. Pues Winsor McCay es un tipo curioso de una época que hoy ya ni nos podemos imaginar. Sitúense, estamos en principios del siglo XX, ¿vale? Entonces, estamos en un momento en el que los dibujantes de viñetas son, bueno, se los rifan, ¿no? Los grandes periódicos. Y bueno, pues esas viñetas en los dominicales, están las dailies, están las Sundays, distintos formatos de viñetas en los periódicos que pues reúnen los que serán luego pues los grandes genios del cómic de esa época, ¿no? Entonces, digamos que el cómic está en pañales y el cine también. El cine también está en pañales. Venimos de una primera década en la que hemos tenido pues, todos los experimentos, las actualités de los Lumière, hemos tenido pues, los camarógrafos de los Lumière viajando por el mundo y retratando pues, distintos lugares, ¿no? Entonces, aparece esta figura, Winsor McCay, que para que se hagan una idea de la importancia que tiene Winsor McCay, Chuck Jones, que era uno de los grandes animadores de la Warner, los Looney Tunes, Tom y Jerry, Chuck Jones decía que había dos grandes figuras en el siglo XX que eran inexplicables en tanto en cuanto estaban demasiado avanzadas a su tiempo. Una era Albert Einstein y la otra era Winsor McCay, porque decía que en ambos casos lo que habían conseguido era tan grande, tan espectacular, tan inexplicable, que la gente, o sea, los genios que venían detrás, habían tardado 20 años en atreverse o en conseguir en llegar a lo que habían ellos llegado, ¿no? Entonces, Winsor McCay es un tipo que empieza trabajando en teatros, en lo que se llamaban las chalk talk, que para que se hagan una idea es como si yo ahora aquí tuviéramos una pizarra o una, sí, bueno, una pantalla tenemos, pero imagínense que tengo pues, una pizarra con dibujos, ¿no? Y empiezo a hacer dibujos y hago pues, esto de pasar el papel, ¿no? Para animarlos y que ustedes vean ese movimiento, ¿no? Entonces,
Era una especie de conferencias, entretenimientos, unos shows en los que Winsor McCay, pues en un teatro de Chicago, pues hacía todo esto, ¿no? Y fascinaba a la gente. Y es interesante porque luego esto lo hará en sus películas. Winsor McCay tendrá unos años muy fructíferos en los que veremos, de los que veremos hoy la mayoría de sus películas. Muchas de sus películas están perdidas, de algunas solo quedan fragmentos, algunas de las que vamos a ver son solo fragmentos. Y vamos a ver 10 cortometrajes, algunos, como digo, parciales, otros completos, en los que vamos a ver al genio en acción. Vamos a ver cómo hace eso en sus propias películas. Es decir, él mismo, el propio Winsor McCay, se planta en medio de sus películas y se graba con sus amigos, ¿no? Y dice, pues crea una ficción, una metaficción, en la que se apuesta con ellos a que puede hacer, por ejemplo, hay uno que es precioso, una de sus obras maestras, que están en el Museo de Historia Natural de Nueva York, están viendo un gran esqueleto de un dinosaurio y Winsor McCay se apuesta con sus amigos a que es capaz de animarlo, es decir, de darle vida, ¿no? Entonces, la historia del corto es cómo se tira durante un mes, 2 meses, 3 meses, no me acuerdo cuánto es, dibujando 10.000 dibujos a mano, todos ellos a mano, ¿no? Y al final de la película, una película de 10 minutos, al final ellos se reúnen otra vez para cenar y entonces vemos cómo Winsor McCay se planta al lado del proyector y de repente, pues Gertie de Dinosaur, ¿no? cobra vida. Y es una estructura que se va a repetir en varios cortos. En otro corto, el de Little Nemo, pues se apuesta a que, o sea, hace la misma animación con 4.000 dibujos. Y luego en uno posterior, ya de sus trabajos posteriores, El hundimiento del Lusitania, se atreve a hacer un concepto que yo creo que ni siquiera existía, que es un documental animado de propaganda que trata precisamente sobre el hundimiento de un crucero en el año 1915, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Pues Winsor McCay, a través de la técnica de la rotoscopia, que también estaba en esos momentos, en un momento incipiente, pues retrata ese hundimiento a manos de un submarino del barco, ¿no? Con 35.000 dibujos, ¿no? Es como que va subiendo la apuesta más y más y más. Entonces, es curioso porque pues, se atreve a hacer propaganda, ¿no? Y es curioso también porque esas últimas películas no tuvieron tanto éxito o, digamos, no fueron tan bien recibidas como las primeras y llegó un punto en el que Winsor McCay, reclamado, entre otros, por William Randolph Hearst para sus periódicos. A quien no le suene este nombre, quizá le suene más el nombre de Charles Foster Kane o Ciudadano Kane, parodiado por Orson Welles en su obra maestra. Y bueno, pues Winsor McCay siguió su camino en los cómics en ámbito en el que es un absoluto maestro, con obras como Little Nemo o como Dream of a Rare Beat Film, que son cómics en los que siempre vemos a un hombre, a un protagonista, a una mujer, en el que se empacha durante una cena, en el que el protagonista se empacha durante una cena, ¿no? Comiendo un plato de pan con queso y tiene pesadillas, ¿no? Entonces todos los cómics tienen ese leitmotiv, circula la pesadilla y luego acaban despertándose, ¿no? O tiene unos cómics muy bonitos. De hecho, la mayoría están recopilados aquí en España y están traducidos al español. Tiene otro que es de un bebé que estornuda y que cada vez que estornuda produce auténticos desastres, ¿no? Arrasa habitaciones. Hay uno que a mí me encanta en el que cuando estornuda la última viñeta se rompe como si fuera un cristal, ¿no? O sea, hay una cantidad de imaginación y una cantidad de creatividad espectacular, tanto en las películas como en las historietas de Winsor McCay. Incluso Little Nemo, que es una absoluta maravilla. Si ven las viñetas de Little Nemo van a ver cómo ampliaba, jugaba con los tamaños de las viñetas, jugaba con los colores, hacía experimentación allí donde nadie se atrevía a experimentar a esos niveles.
Bueno, pues ya que nos has abierto el apetito, vamos a pasar a la proyección. Muchísimas gracias, Jordi, A vosotros. por todo. Buena proyección.